que estará a cargo de Gabriel Mario Catelli Camejo, de Scal Radical, es socio de esta empresa y me permito leer su semblanza. Él es uruguayo con sangre italiana y acento argentino, fanático del tenis, fútbol y la F1 y el rock de los 70, siempre amigo de un buen libro y un buen tanat. Cuenta con más de 25 años de experiencia en procesos de transformación tecnológica, desarrollo de software, metodologías ágiles y manejo de proyectos de gran escala, liderando equipos de trabajo en Uruguay, Argentina, Brasil, China, India, Hong Kong y Estados Unidos. Ferviente impulsor de la transformación cultural que vivimos, soportada en las nuevas tecnologías, acompañadas del adecuado balance de sustentabilidad y ecología. El título de la conferencia es Inteligencia Artificial y en ella se dará una breve introducción a la historia y actualidad de la inteligencia artificial, el porqué de su importancia y fundamentalmente el impacto que tiene y tendrá en nuestro diario vivir, y orientado a profesionales de tecnología, la importancia que tendrá para este sector. Y sin más, le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Buenos días. Bueno, aquí estamos. Bueno, buenos días a todos. Espero, a ver, un poco lo que decía, no me sale su nombre ahora. El objetivo acá es entrar un poquito en lo que es la inteligencia artificial. No soy un experto en la inteligencia artificial, sí la amo, sí me gusta y sí, desde que empecé a ver lo que estaba cambiando el mundo, es como que me involucré mucho y el objetivo es darles un camino de lo que hoy tenemos y hacia dónde vamos y las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta para seguir con ella. Y sobre todo, pensando en ustedes que la mayoría son tecnológicos, yo creo que más allá de un presente, creo que es un futuro muy importante que vamos a tener a través de la inteligencia. Si quieres darle nomás. Veremos un poco qué es la inteligencia, los tipos de inteligencia artificial, un poco cómo empezar, cuál es el camino como para desarrollar en ella, el bias o sesgo y finalmente un caso específico. ¿Qué es la inteligencia? Ya haciendo algo más amplio, ¿no? ¿Qué entendemos por inteligencia, ¿no? Digamos que para lo que es la definición de la RAE, capacidad de entender, resolver problemas, conocimiento, comprensión, ¿no? Que fija finalmente lo que hacemos nosotros, ¿no? La inteligencia que tenemos como seres humanos, que no solamente están los seres humanos, muchos seres vivos en esta tierra tienen inteligencia de distintos tipos, ¿no? Pero nosotros quizás seamos la expresión máxima según nuestra forma de ver las cosas de lo que es la inteligencia, ¿no? Capacidad de resolver problemas quizás podría ser lo que más podemos sacar como primer foto del tema, ¿no? Ahora pasando al siguiente, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Inteligencia artificial, de acuerdo a la RAE nuevamente, es una definición, digamos, catedrática es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que intentan ejecutar operaciones comparables a lo que hace un ser humano. O sea, en cierta forma estamos diciendo que queremos replicar lo que hace un ser humano con un programa, una computadora o algo por el estilo. Ok, perdón. Entonces, de vuelta, esto que estaríamos dándole a una máquina una habilidad para lograr resolver un problema que normalmente resuelve un humano. Si bien hay temas que podemos llamar detrás donde filosóficamente se puede discutir si es lo que queremos hacer o no es lo que queremos hacer, finalmente es lo que estamos sucediendo hoy, de que estamos tratando de resolver a través de la inteligencia artificial problemas que normalmente resolvemos como humanos y de una forma obviamente mucho más rápida. Entonces, la definición inicial, John McCarthy, esto fue en 1956, en una conferencia donde se definieron, digamos, las bases de lo que es la inteligencia artificial y digamos que la definió como la ciencia e ingeniería para hacer máquinas inteligentes. Y abajo pongo un poquito eso, ¿no? Esto está en inglés, que la inteligencia artificial no es, por definición, la simulación de la inteligencia humana. Entonces eso es lo que hoy, esa disociación de idea de que eso no es la forma de replicar. Finalmente lo que está sucediendo, ¿no? Que estamos tratando de replicar lo que hace
un ser humano en una máquina, ¿no? Hacia ese lugar vamos, ¿no? Entonces, dale nomás. La inteligencia artificial de vuelta, ¿no? Habilidad de una computadora o robot, controlado para que realicen actividades que hace un ser humano. Y hoy por hoy lo que tenemos en inteligencia artificial engloba normalmente lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y el ¿cómo se llama? Y el deep learning, machine y deep, que finalmente los otros dos son subconjuntos del primero, ¿no? Estamos básicamente, yo creo que pasando del primero al segundo mucho en el tema de aprender, razonar y corregirse. Después en el segundo nivel donde ya digamos, la computadora aprende a autocorregirse, a aprender de cierta forma, y en el tercero, ya con redes neuronales, donde ya se emula mucho más lo que es la inteligencia humana, donde ya pasaríamos a un nivel donde se podría decir que tendría conciencia, ¿no? Y aquí un poquito de historia del camino que hemos recorrido, o que estamos recorriendo con el tema de la inteligencia artificial, donde yo les mencionaba que en el 56, en la conferencia de Dartmouth, se acuña el término de inteligencia artificial y es donde comienza, ¿no? Ahí en la década también, quizás alguno lo haya leído, no creo que ustedes por la edad, pero Isaac Asimov, Yo Robot, que hay una película de Yo Robot donde define en cierta forma las 3 leyes que rigen la robótica que se utilizan. Ese libro fue escrito en los 50, ¿no? Y Alan Turing en esa época define lo que es el test de Turing, que en cierta forma lo que hace el test de Turing es permitir, enfrenta a un ser humano y una máquina y una tercera persona que tiene que determinar, escuchándolos a ambos, haciéndole preguntas a los dos, cuál es máquina y cuál es persona, ¿no? Entonces, eso sucede en los 50s, en los 60s, 2001 decía en el espacio. Si no la han visto, la película es un poco aburrida al principio, película vieja, ¿no? Tiene un inicio un poco difícil, un final un poco complicado, pero en el centro hay una parte muy interesante donde HAL 9000, que es la computadora, HAL 9000 por HAL de IBM, ¿no? Las letras que anteceden a IBM, ¿no? Es como que toma conciencia, ¿no? Se ve claramente cómo la computadora que interactúa con el ser humano y cómo va cambiando y cómo va evolucionando y finalmente... O sea, los invito a que vean, hay unas partes, iba a traer el video pero no lo pude bajar, que hay unas partes muy interesantes donde se ve esa evolución de la computadora, donde toma, de cierta forma, puedo decir, cierta conciencia, ¿no? Es ciencia ficción, es una película, pero hemos aprendido que esas cosas finalmente terminan sucediendo, ¿no? Después ahí en los 70 sí hubo un periodo en el cual no se evolucionó mucho. Ojo, estamos hablando del 50, eso es hace 70 años. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial no es nueva, tiene 70 años prácticamente. En los 70 tuvimos un tema ahí se aletargó un poco, no avanzó mucho. Nuevamente, ahí esto es todo Hollywood, ¿no? Pero películas que en cierta forma marcan cosas que se visualizaban que podían pasar. Terminator con Skynet, Star Trek con el coronel Data, que tenía una conciencia, era un androide que tenía muchas capacidades. En los 90 de vuelta, otro periodo bajo, y ahí en el 97 aparece IBM Deep Blue, donde la computadora vence a Garry Kasparov. Ajedrez en inteligencia artificial, ¿no? Aquí en los 2000, si ven esas visiones un poquito catastróficas de que en el 45 la inteligencia artificial superará la inteligencia humana, y bueno, es como quien dice, estamos tratando de decir que lo que pasó en Skynet va a suceder, ¿no? Pero es para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya vemos en los 2010, donde Watson, el Siri de iPhone, Google Brain cuando empieza a identificar fotos y a identificar un animal, una persona y demás, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que sucedió hasta el 2010. Dale. Y ahora lo que estamos hoy. Hoy tenemos, puse algunos ejemplos, pero todas estas aplicaciones hoy por hoy utilizan inteligencia artificial. Spotify cuando nos sugiere listas, lo mismo cuando hablamos contra Cortana, o bien en WhatsApp cuando identifica lo que estamos haciendo, nos empieza a buscar cosas, y Prime, todo esto de alguna manera u otra, todos tienen algoritmos de inteligencia artificial
que no digo que nos estén controlando, pero sí nos están monitoreando y sí están marcando muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, hoy, esto si lo movemos a 10 años, pensemos un poquito en eso. ¿A dónde podemos llegar en 10 años cuando hoy ya tenemos una cantidad de... A ver, yo creo que el otro día leía, creo que solamente el 33% de las personas son conscientes de que la inteligencia artificial de una manera u otra está presente en nuestras vidas. Mucha gente ni siquiera tiene esa conciencia de que la inteligencia artificial no es ciencia ficción. Está con nosotros, como vimos, hace 70 años, ¿no? Y cada día más fuerte, ¿no? Se puede decir que esta es la primera aplicación de inteligencia artificial. Arthur Samuel en los 60s diseñó un programa para jugar a las damas en un IBM 701 que ahora veremos, y venció al campeón mundial de ese momento. ¿Y qué hizo? Simplemente lograr evitar el tema de tener que desarrollar esos 500 quintillones de operaciones de forma de que la computadora aprendiera de lo que había de los juegos anteriores. Y finalmente es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Básicamente no es lo mismo, pero bueno. Entonces, este es el primer programa que se reconoce de alguna manera, el primero de la inteligencia artificial. Esta era la computadora en que corría eso. O sea, esto parece cualquier cosa menos una computadora. O sea, si ven, acá lo que quiero reflejar con esto que la capacidad la tenemos desde hace 60 años. Hace 60 años en eso, que tiene menos memoria que cualquier celular de los nuestros, podía correr un programa que le ganaba a una persona jugando a las damas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial? Yo personalmente, y creo que soy un convencido de que es el futuro de la programación. O sea, hoy por hoy, con el tema de low code, no code, a ver, lo que hacía yo, por ejemplo, en los 90, en los 80, de hacer aplicaciones comerciales o para bancar o lo que fuera, eso va a desaparecer. No va a desaparecer, pero va a estar mucho más acotado. ¿Por qué? Porque cualquiera va a poder con un no-code hacer una de esas aplicaciones. Obviamente no de la misma manera que lo haría alguien experto en informática, pero sí lo va a poder hacer y cada vez eso va a ser más. Con lo cual va a haber, con la crisis de desarrolladores que tenemos hoy, que se estima que para el 2030 va a haber una falta de 30 millones de desarrolladores. O sea, trabajo hay, va a haber. El tema es dónde. El tema es dónde vamos a caer. Si vamos a caer en la tradicional o precisamente en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Los code y el no-code son importantes y vamos a trabajar con eso, pero yo creo que va a ser más desafiante y creo que para muchos de ustedes les va a gustar mucho más hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí para mí está el futuro, ¿no? Y si vemos estos dos puntos, ¿no? Para el 2020 a raíz de la inteligencia artificial se iban a desaparecer 1.8 millones de trabajos, pero a su vez se iban a crear 2.3. Que estamos de acuerdo que no es lo mismo. Probablemente los trabajos que se pierdan a raíz de la inteligencia artificial no sean los mismos que se recuperan por la inteligencia artificial, ¿no? Porque probablemente los primeros sean trabajos más manuales y el segundo sea un trabajo técnico, entonces no se está reemplazando. Pero hace un rato le contaba a Ida de que trabajamos con startups y existe una startup en Sinaloa que lo que está haciendo es, en cierta forma, llevar gente que no tiene capacidades tecnológicas hacia el mundo tecnológico, con cursos y demás, y gente que trabajaba de ama de casa, hoy tiene capacidades de programar, porque no es lo que era antes, ¿no? A ver, sin duda hacer una carrera es necesario, pero han logrado introducir al mundo tecnológico esa gente, ¿no? Entonces, finalmente, creo que eso es un tema importante porque el tema del trabajo sabemos que finalmente es lo que todos necesitamos y la inteligencia artificial nos va a afectar, ¿no? Y después el último punto que lo voy a tratar un poquito al final, yo creo que es importante que participemos en ella. ¿Por qué? Porque va a impactar mucho en nuestra vida, porque impacta mucho en nuestra vida. Cuando nosotros de repente le mandamos un mensaje a un amigo en WhatsApp, y al rato me llega un aviso de que por qué de vacaciones en Cancún. ¿Por qué? Porque me están investigando, ¿no? Entonces, finalmente, todo ese tipo de acciones que suceden detrás, yo tendría que ser responsable de poder ver hasta dónde llegan, ¿no? De definir un poco, de ser responsable yo de que eso tenga límites. Porque si no, finalmente,
Y esto no es una agresión hacia el modelo económico que tenemos hoy, no, para nada, pero es un tema más filosófico, es decir, yo soy responsable de que lo que me va a pasar lo tengo que controlar de cierta forma. Entonces, tenemos que participar de ese movimiento de la inteligencia artificial para evitar de que se descontrole. Entonces, yo creo que es importante justamente por eso, ¿no? Estos son solo algunos números de que prácticamente todo lo que vemos en Netflix es lo que nos sugiere Netflix, y eso es un poquito a raíz de nuestros gustos, ¿no? Yo la otra vez, un día, no sé cómo estaba en Google, me llegan unas noticias, y digo, ¿por qué me llegan estas noticias que a mí no me gustan? Y finalmente eso no me gusta que me guste, porque ese era mi comportamiento. Yo estaba viendo noticias de cosas que no me gustaba ver, no me acuerdo lo que era, no era nada oscuro ni nada, pero digo, ¿por qué me llegan estas noticias? Es obviamente porque mi comportamiento hacía de que yo miraba esas noticias. Dejé de verlas y a las 3, 4 semanas eso desapareció, pero finalmente el comportamiento lo estaban analizando en función a lo que yo miraba, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vemos en Netflix está sugerido por su algoritmo, ¿no? Se puede predecir, obviamente esos son modelos no tan complicados, ¿no? La cantidad de personas que van a morir por COVID, lo que les decía hoy, ¿no? El 77% utilizamos la inteligencia artificial, pero solo el 33% somos conscientes de su uso, ¿no? Un poquito la efectividad de los asistentes de voz. Este es un punto interesante, ¿no? El tema de que muchas compañías quieren adoptar la inteligencia artificial, pero no hay expertos en esa, y eso es un hecho, ¿no? Porque recién, después de 70 años, eso es lo que tenemos los seres humanos, después de 70 años nos damos cuenta que ese es el nicho donde va a crecer, y si lo analizamos fríamente, podríamos haber avanzado más rápido, ¿no? Pero bueno, es lo que es, ¿no? Obviamente esto, ¿no? Esto es casi un tema de vida o muerte, ¿no? De que si no implementas algo de inteligencia artificial o machine learning, estás fuera del mercado, ¿no? Entonces, un poquito es lo que la inteligencia artificial significa y va a significar en nuestras vidas. O sea, es como la aparición de Internet, que hablamos con ella hace un rato, o la aparición del celular. Inteligencia artificial, yo creo que es esas cosas que para muchos va a estar detrás del telón, pero nos va a marcar en muchos. Dale, ¿no? Okay. Entonces, clasificándolo un poquito, ya haciendo un poquito más hacia lo que son las tripas de la inteligencia artificial, hay muchas clasificaciones, ¿no? Acá yo les traje 2. La primera es por aprendizaje y por funcionalidades, ¿no? Por aprendizaje es la inteligencia artificial estrecha o débil. Eso que quedó, bueno, quedó una vez más. La general y la superinteligencia, ¿no? Y después por funcionalidades, máquinas reactives, memoria, no está mal, es memoria limitada, la teoría de la mente y la autoconciencia. Entonces, la estrecha o débil se podría decir que es donde prácticamente estamos hoy, ¿no? Que realiza una actividad específica, no tiene una mente propia, no tiene conciencia de lo que está sucediendo, y incluso muchas aplicaciones con mucha funcionalidad están dentro de esta categoría. Traductores, el reconocimiento facial, filtros de spam, Alexa y Siri, todos crean lo que es la categoría de inteligencia artificial estrecha o débil. Ya cuando pasamos a la general, ya acá ya estamos entrando en un lugar donde hay más acercamiento a lo que sería un funcionamiento similar al del ser humano, ¿no? Entonces, aquí ya puede aprender, puede detectar emociones, que hoy, ahora hace poco, creo que fue un técnico de Google, dijo que había un robot que tenía emociones, pero bueno, pero todavía es como que no estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, digamos que estamos moviéndonos entre la estrecha y débil y la general. Y finalmente la super IA, que ya eso sería lo que son las películas de ciencia ficción, como, no sé, como Odisea en el espacio, donde ya tiene conciencia, ya nos superaría, ya lograría superar nuestras capacidades. Y, a ver, lo de siempre, no tiene por qué ser destructiva,
Sí, creo que el paso crítico para mí va a estar ahí, ¿no? Obviamente, cuando pasemos de la general a la super IA, es donde debíamos tener un marco de referencia suficientemente sólido que nos permita no hacer desastres, ¿no? De que no se descontrole y lleguemos a un Skynet, porque a ver, puede sonar gracioso, pero finalmente es algo que hemos visto que sucede, ¿no? No, la anterior. Ahí va. Bueno, estos son ejemplos de la reconocimiento facial, vehículos inteligentes que funcionan solos. La segunda clasificación por funcionalidades, esto es máquinas reactivas. A ver, son muy similares, ¿no? Definicionalmente son clasificaciones que podemos, si podemos, hay libros, ahora veremos de otros autores que tienen distintas definiciones, pero finalmente son clasificaciones que permiten un poco ver dónde estamos, ¿no? Las máquinas reactivas no tienen memoria propia, es donde estamos básicamente, ¿no? Acá estamos un poquito más entre el 1 y el 2, entre las reactivas y la de memoria limitada, ¿no? Las segundas sí ya logran aprender, ya tienen memoria. Aquí en la memoria limitada están los chatbots, los reconocedores de imágenes y demás, ¿no? Y bueno, y las otras dos, finalmente lo mismo, ¿no? Es la teoría de la mente y la autoconciencia, ¿no? Donde finalmente hay un paralelismo muy grande con las otras dos, ¿no? Chatbots, el Deep Blue, Spotify, todos estos utilizan básicamente esas. Y esta es otra clasificación que está separada en los sistemas que piensan, sistemas que actúan, como humanos racionalmente, como humanos irracionalmente, ¿no? Entonces, después si quieren les comparto la presentación para que vean lo que implica cada una, que básicamente no cambia mucho. Esta es una a mí personalmente me gusta mucho más esta que la otra. La otra es mucho más común que esta, pero esta me parece más digamos, más estructurada. Esto podemos ver cómo comenzar, qué tenemos que hacer para crear algo de inteligencia artificial, ¿no? Que como en todo caso, esto no es rocket science, esto es, identifico el problema, qué tengo que hacer, hacia dónde, qué tengo que resolver. Tener claro qué es lo que voy a resolver, qué problema voy a resolver. Y el otro punto muy importante, que hoy por hoy es lo que más tenemos, que son datos, ¿no? Siempre se habló de que la humanidad necesitaba más información, más datos. Hoy tenemos más información que nunca y esto va a ser cada vez más. Y todavía no sabemos qué hacer con ella, no la sabemos manejar adecuadamente porque los datos tienen un tema muy serio que es el tema de la veracidad de los mismos. Hoy casi todos confiamos cuando googleamos algo, lo primero que nos dice es lo que creemos. Y a veces no es cierto, ¿no? Entonces, el tema de los datos, que digamos que es uno de los pilares de la inteligencia artificial, es un tema delicado y creo que es un tema a tener foco, ¿no? Pero bueno, cuando estamos trabajando para eso, los datos es un punto de partida, ¿no? ¿Qué datos necesito para que mi modelo funcione? ¿Cómo depuro estos datos? ¿Cómo destructuro estos datos? Y sobre todo, cómo evolucionan estos datos, porque lo que es importante es que en el tiempo vayan creciendo y me vayan permitiendo, digamos, pasar probablemente de un nivel a otro dentro de las categorías de la inteligencia artificial, ¿no? Después tenemos que crear los algoritmos. Obviamente que necesitamos un algoritmo que resuelva, uno o varios algoritmos que resuelvan el problema que identificamos utilizando los datos que tenemos. Entonces, este paso yo lo que tengo que analizar es entre la cantidad de algoritmos que hay disponibles, cuáles de ellos voy a utilizar, ¿no? Posteriormente, ver que esos algoritmos realmente funcionen, de que con los datos que yo tengo, el algoritmo que definí como el necesario, funcionen adecuadamente. Y digamos, los últimos dos puntos son los que más quizás nos puedan gustar, que es elegir la plataforma en la cual voy a trabajar, qué librerías, qué voy a utilizar para ver, y el lenguaje de programación que voy a utilizar, que si bien puedo utilizar cualquier lenguaje, siempre existe alguno que es mejor que otro, ¿no? Y finalmente, cuando logré todo esto, es instalar la aplicación y monitorearla, que finalmente creo que acá el punto es importante, ese entrenamiento que le voy a dar a la aplicación, ¿no? Porque esa aplicación no va a estar lista, no es como que le hice una prueba de usuario y la alargué, porque normalmente con esto requiere un tiempo de que los datos, el algoritmo, todo que eso esté en sintonía y funcionen adecuadamente para que los resultados, porque a ver, normalmente la confianza que existe en esto es muy alta, entonces tenemos que estar seguros de ese paso
Esto lleva mucho tiempo, no es lo mismo que hacer un programa de contabilidad, ¿no? Entonces, ese punto de instalar y monitorear es crítico, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que debería yo recorrer para crear algo, un programa de inteligencia artificial. Que si lo resumo, podemos creer que son datos, algoritmos y un lenguaje. Esos tres funcionando, digamos, en sintonía para que yo, con esos tres, logre mi objetivo, ¿no? Pasando a algoritmos. Algoritmos, tenemos tres tipos de algoritmos básicamente, que son de clasificación, de selección y de agrupamiento, ¿no? Que son los que yo debería analizar para ver cuál de ellos me voy a utilizar para que mi aplicación funcione, ¿no? Tenemos los de Naive Bayes, que es un algoritmo de clasificación que utiliza el teorema de Bayes, básicamente. Se utiliza para análisis de emociones, filtros de spam, muchos se utilizan para filtros de spam, prácticamente van a ver que la mayoría son aplicables para filtros de spam. Un árbol de decisión, que es probablemente el más básico que hay, un bosque aleatorio, que básicamente son árboles de decisión, que lo que hace que digamos que es una versión más precisa que el árbol de decisión normal, no son varios, son múltiples árboles de decisión. La máquina de vector de soporte, que es un hiperplano donde digamos para la identificación facial, donde digamos tengo varios planos y yo voy comparando y veo la distancia que hay entre ellos, ¿no? Las K vecinas más cercanas también es uno de los más simples. Si ustedes buscan cualquiera de todos estos, van a encontrar código en internet disponible con versiones ya realizadas de estos algoritmos, ¿no? Lo de regresión lineal, regresión de lazo, ¿no? Son tipos de algoritmos que me permiten resolver el problema que estoy, por ejemplo, en el caso de la regresión logística, ¿no? Acá puedo determinar temas de fraude, ¿no? O asignarle un scoring, una clasificación para que obtenga un crédito de una persona, ¿no? Entonces, en función de estos algoritmos de agrupamiento, de selección, con cada uno de ellos yo voy a lograr solucionar mi problema. Entonces es clave que el momento el análisis del tema, nosotros, no sé, uno siempre cuando está haciendo un programa quiere empezar a poner código enseguida, ¿no? Y el análisis es algo que nos cuesta porque queremos ver la pantallita o lo que fuera. Pero es importante el análisis en este caso, porque finalmente un algoritmo equivocado va a llevarme a un error, a una solución no esperada, ¿no? Entonces es importante por eso está el principio, ¿no? De seleccionar antes de programar, ¿no? ¿Qué algoritmo? Y lo tengo que probar en papel para ver que realmente sea lo que yo necesito y que alguno de estos, o de agrupamiento, o de selección, o de lo que fuera, es el que voy a utilizar para lograr solucionar mi problema, ¿no? Y ahora pasemos a los lenguajes de programación, que como les decía, o sea, cualquier lenguaje teóricamente podría ser aplicable para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, pero no cualquiera es el mejor, ¿no? Entonces, a ver, un tema está en el que yo conozco, ¿no? A veces, si yo trabajo en Python, y Python es una muy buena selección y probablemente sea de las más utilizadas hoy por hoy, ¿no? Es un lenguaje que es bueno tanto para back como para frontend, es muy fácil de aprender, tiene buena documentación, hay muchas bibliotecas disponibles en el mercado, entonces esa es una ventaja que tiene extra respecto a muchos otros, ¿no? Entonces, Python probablemente sea la selección número uno, ¿no? Java, obviamente Java también pasa algo similar, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en Java, es muy conocido, es fácil de programar, tiene buen debugging, se puede buscar fácil los errores, es relativamente rápido, hay mucha bibliografía, hay mucha información, hay mucho entrenamiento para Java y para lo que es tema de análisis de datos, lenguaje natural, es un lenguaje muy utilizado. R es también muy potente, hay muchas aplicaciones. Ahora hoy veremos una que justamente está desarrollada en R y también tiene muchas bibliotecas disponibles, ¿no? C++ tiene un tema de performance. Obviamente si tengo que hacer algo más performante, C++ es un poco más eficiente de lo que puede ser un Python
o un Java, ¿no? Obviamente es más complejo, la sintaxis es un poquito más, tengo que escribir más, pero a lo que lleva al nivel de lo que es performance, quizás C++ sea el seleccionado. Hoy tenemos un tema de que hay mucho procesamiento, o sea, la capacidad de procesamiento es muy alta, un celular tiene mucha capacidad, entonces eso finalmente las deficiencias que pueda tener porque el lenguaje no sea tan performante se cubren con el procesamiento, ¿no? Y bueno, Julia, que fue desarrollado por MIT en 2012, también es un lenguaje desarrollado especialmente para inteligencia artificial, es una muy buena opción, ¿no? Entonces, sobre todo para el tema de desarrollar algoritmos y compite con lo que es Python o R, ¿no? Estos son Haskell, Prolog y Lisp, son también otras buenas opciones. Prolog es muy viejo, son todos viejos. Lisp fue el lenguaje que creó McCarthy, digamos, quien acuñó el término de la inteligencia artificial en los 60s, y es probablemente de los más antiguos para inteligencia artificial. Sí tiene muchos errores, pero se utiliza mucho, ¿no? Acá un poquito por qué Python, ¿no? Lo que les decía, fácil de aprender, está bien documentado, es simple de leer, se corre en cualquier plataforma, sea Unix, sea Windows, sea lo que fuere, ¿no? Entonces, Python tiene esa versatilidad de que como esas cosas, ¿no? Es un poquito moda, entonces hay mucha gente que trabaja en él y se utiliza como válido y genera. Creo que Python es una de las mejores soluciones. Yo personalmente creo que C++ es más idóneo, pero finalmente es el tema, ¿no? C++ es más complejo, los errores que puedes tener en C++ son más difíciles de encontrar, entonces yo creo que quizás por eso Python le gana un poquito a C++, ¿no? ¿Qué no utilizar? A ver, si bien cualquiera puede ser como un PHP, como un Ruby, como un C, son lenguajes que me van a permitir, pero me van a hacer sufrir mucho, ¿no? Entonces no son recomendables como para trabajar con C++, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿no? Y ahora pasemos a mí, quizás el tema que más me preocupa de todos estos es esto del bias. El bias o el sesgo, ¿no? Me cuesta traducirlo, pero finalmente es algo que va sesgando los resultados de acuerdo a distintas cosas que suceden y que hacen que el resultado final no sea el esperado. Normalmente es causado por las personas, somos nosotros, que es difícil que nosotros tengamos una visión muy objetiva del tema, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, acá vemos las distintas, tenemos varios tipos de sesgo, ¿no? De reporte, automatización, tomar datos, no tomo los datos de forma correcta, ¿no? Identifico datos automáticos, datos y no los interpreto como están en la realidad, o sea, hay muchas formas de sesgar el resultado en función de cómo selecciono los datos, los atributos que yo haga a los datos, pero yo creo que el final, el implícito, que es el que introducimos nosotros, quizás sea el más complejo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque, a ver, uno tiene una educación, tiene un camino en la vida y es muy difícil de que logremos ver las cosas como otros. Yo soy hombre y obviamente no puedo tener las sensaciones que tiene una mujer. Entonces, eso hace de que cuando yo programe y voy a tender a colocar dentro de esos programas esas realidades, esa educación, esa naturaleza mía dentro de los mismos. Entonces, es difícil de si en ese momento no tenemos un balance en el cual, por ejemplo, si estamos algo que está identificando caras, de que hayan caras de todos los tipos humanos, que hayan blancas, negras, amarillas. Si no, lo que voy a hacer es, voy a tener un sesgo hacia eso, ¿no? Entonces, ese es el tema de que, por ejemplo, esto ya tiene un par de años, pero ya ha mejorado. Pero todos las aplicaciones de reconocimiento facial, si ven ahí, está claro en el de Microsoft. La fila más a la izquierda son una mujer de raza negra con un hombre de raza blanca. La diferencia es prácticamente de un 20%. 20% entre lo que le cuesta, en lo que logra identificar uno y identificar el otro.
Y eso porque, a ver, finalmente somos todos seres humanos. ¿Por qué es eso? Porque seguramente los datos que se introdujeron o el algoritmo que se introdujo, porque fue basado, a ver, si ustedes saben, para identificar una cara son necesarios 7 puntos. Con 7 puntos logra identificar una cara. Pero no todas las caras son iguales. Morfológicamente puede haber diferencia entre una raza y otra. Entonces, si yo no lo hago correctamente, voy a tener esos resultados. Y donde si ustedes ven, normalmente en todos, tanto en Microsoft, Facebook, IBM, Amazon, la tendencia es similar. La tendencia es similar en el sentido de que lo que reconoce mejor y lo que reconoce peor está en el mismo orden. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema donde yo creo que tenemos que participar para darle generalidad a la inteligencia, ¿no? Acá puse un par de ejemplos más. El algoritmo que Amazon tenía para seleccionar personal no era justo porque tenía datos de los últimos 10 años y la mayoría de esos datos eran de hombres que habían participado en la selección. Entonces comparaba la cantidad de participantes con la cantidad de seleccionados. A raíz de esos datos, donde había más hombres que mujeres, lo que hacía era darle preferencia a los hombres sobre las mujeres. Finalmente lo sacaron, pero a ver, lo que está viendo es que como es inteligencia artificial, confío en ella y me olvido de que finalmente eso está sucediendo. Y lo mismo con Google Fotos. Este caso es más, digamos, hasta es peor, porque el programador que estaba haciendo que era de raza negra, cuando fue a identificar una foto suya, le puso que era un gorila. Y a ver, no es gracioso. ¿Por qué? Porque finalmente esto se utiliza a nivel global, ¿no? ¿Y qué se hizo? Todavía no se va, creo que ya está solucionado, ¿no? Pero en ese momento lo que se hizo fue eliminar del vocabulario del algoritmo y las fotos los gorilas y los monos, de forma de que cuando comparara no encontrara eso. Finalmente no es una solución, lo que está haciendo es, digamos, si estamos tirando la pelota hacia adelante, tratando de ver hacia el futuro cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, es un tema delicado. Y esto es similar. Esto es una aplicación que se utiliza en Estados Unidos para ver el grado de reincidencia que tienen los presos y cuando salen y cómo se van a reinsertar en la sociedad y ver si realmente son factibles de que se liberen, ¿no? Y qué tipo de pena se le dan. Y acá sucedía lo mismo. Acá lo que hacía era mucho más crítico con criminales de raza negra que con criminales de raza blanca. Entonces, estos son los puntos donde hay que tener cuidado y no es fácil, esto no es sencillo, porque realmente uno piensa que yo soy objetivo. ¿Qué es ser objetivo? ¿Qué está bien y qué está mal? Eso es delicado. Entonces, ahí es donde creo que debemos llegar a tener un marco de referencia que todavía no está. Esa es para mí mi preocupación, donde toda la inteligencia artificial en cierta forma se controle y se eviten este tipo de cosas. A ver, van a suceder, pero tenemos que limitarlo, porque si lo vemos acá en estos dos casos es un tema de la raza negra. Y que, a ver, un caso muy claro, en 2015 hubo una conferencia en Barcelona, el 95% de los participantes eran hombres blancos. Entonces, tenemos que de vuelta el hombre blanco está guiando el mundo, lo cual sabemos que no es así porque la distribución mundial no es así. Entonces, las aplicaciones van a salir hacia ese hombre blanco. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? De que él hizo esos algoritmos, entonces, en cierta forma, supongamos que inconscientemente estaba protegiendo la raza blanca sobre la raza negra, ¿no? Entonces, esas son las cosas que como nosotros como no tenemos balance como raza, si no tenemos balance con esto, vamos a llegar a situaciones como esta que son críticas, ¿no? Porque, a ver, estoy condenando a gente más tiempo porque un algoritmo me dice que está mal, ¿no? Cuando realmente no tiene razón de ser, ¿no? Y ahora pasamos a un caso ya más específico, ¿no? Esta es una aplicación que la verdad que a mí me fascina. Iba a elegir otra, pero me costó sacármela de la cabeza. Esta es una herramienta de apoyo supervisado para psiquiatras y psicólogos, que como dice tiene un grado de certeza superior al 90%. A ver, no podemos decir que sea un diagnóstico porque todavía no llegamos a ese nivel en el cual una aplicación puede hacer un diagnóstico suplantando a un médico, no. Lo que sí logra esto, y ahora lo van a más adelante, es hacer un diagnóstico que debe estar supervisado por un médico y finalmente logra ver
la situación mental de esa persona. Y lo otro que tiene es que el tratamiento no solamente participa el enfermo, el paciente, sino la familia, el médico y bueno, y la aplicación. Porque a veces, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, hay un enfermo mental en una familia y la visión que tiene el enfermo no es la real y tampoco la que tiene la familia. Incluso a veces la familia se contagia de los síntomas, entonces es todo un entorno que hay que estudiarlo integralmente, no solamente ver al paciente, ¿no? Entonces, con una aplicación de esta lo que se logra es continuamente hacer un monitoreo de la persona. Se pueden utilizar los dispositivos que tiene el celular para ver cuándo accedo a WhatsApp, si a las 3 de la mañana y cuánto tiempo paso con el celular y demás, ¿no? Y todo ese tipo de cosas hacen de que yo pueda tener un diagnóstico mucho más preciso de lo que tiene la persona y obviamente un médico atrás es el que toma la decisión, ¿no? Esta aplicación fue desarrollada básicamente en Europa, expertos de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Desde prácticamente, yo creo que esto empezó en el 2008, con algo mucho más manual, donde habían formularios electrónicos, donde se escaneó la información, se volcaron los datos a base de datos. En el 2012 sí se crea una aplicación, el primer MVP razonable, hecho en Symfony. En esa época todavía la inteligencia artificial estaba, para ellos, en este caso estaba digamos que era una aplicación clásica nomás, ¿no? Y finalmente en 2004 es donde se empiezan a incorporar mecanismos de inteligencia artificial, Angular, R, SPSS, y ahí ya se introduce Mongo y SQL como base de datos, ¿no? Entonces, hoy en 2016 esta aplicación está disponible aquí. Hoy todos ustedes, si quieren, pueden hacer, esta aplicación está disponible para, en el 2019 se hizo un piloto, de, si no me equivoco, fueron 4.000 personas, se detectaron 105 casos serios de intento de suicidio, los cuales finalmente se lograron, se logró evitar de que hubiera un suicidio entre esas 105 personas, y hoy está disponible, hoy como ven ya hay 12.800 personas que participaron y hay 1.500 pacientes. Y este es el punto, a eso es a lo que voy. ¿Cuánto tiempo nos lleva hacerle un tamizaje a 12.800 personas? Ahí hice una cuenta muy rápida, que es 1 hora, 80 meses de trabajo. Y esto lo haces en 15 minutos. O sea, si tú tenés a los 12.800 personas adelante tuyo, le haces el celular, bajan la aplicación y en 15 minutos están tamizados. Y tú sabes que hay 1.500 personas que ya tienen un problema, que las tenés que tratar, ¿no? Si vas por un método tradicional, eso no se hace, eso no va a suceder nunca porque el Estado no tiene la capacidad, en ningún Estado, de hacer esto, de hacer a todo, para una empresa, finalmente de un punto de vista ya económico, para analizar la situación mental de mis personas, de mis colaboradores, es decir, cómo logro mejorar la performance, les puedo hacer un tamizaje y ver dónde tienen problemas mentales esas personas, que finalmente no estoy buscando la salud de ellos, pero sí mi bien personal. Digo, con esto lo puedo realizar fácilmente. ¿Por qué? Porque hago un tamizaje en 15 minutos, ¿no? Entonces, creo que son el tipo de cosas en las cuales la inteligencia artificial nos da ventajas que creo que ninguna otra área nos puede dar. Pero, de vuelta, es lo que hablábamos hace un rato, era el tema de lograr el balance dentro de la misma, que no sea sesgada hacia ninguna tendencia que no es la correcta. El video. ¿Cómo te sientes hoy? Tómate un momento y conoce tu estado emocional a través de la aplicación Mi Mind, que el gobierno del estado... ¿Cómo te sientes hoy? Tómate un momento y conoce tu estado emocional a través de la aplicación Mi Mind, que el gobierno del estado tiene para ti. Descarga la aplicación desde tu celular sin costo. Ingresa un correo y crea una contraseña. Escribe el código YUC515. Entra y contesta las preguntas. Recuerda que este proceso es completamente anónimo y confidencial.
Al terminar el cuestionario, recibirás un diagnóstico con tus resultados. Solo si la autorizas, compartirán contigo algunas medidas preventivas y recomendaciones por parte de los servicios estatales de salud. Realiza tu diagnóstico gratuito y cuida de tu salud. Juntas y juntos por la salud mental. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. A ver, esto no pretende ser una propaganda del Estado ni mucho menos, pero lo que quiero ver que acá en Yucatán tenemos disponible esto, ¿no? Que creo que es... a ver, que yo sepa, yo estoy con eso, no hay en otro lugar del mundo donde esté disponible a todo el mundo esto. Y esto lo debemos hacer todos, porque finalmente es por nuestra salud, ¿no? Dale, camina. Y bueno, y para terminar, y no aburrirlos más, a ver, la inteligencia artificial ya está. Creo que es el foco de crecimiento más importante que vamos a tener y yo creo que ahí debemos apuntarle como desarrolladores, ¿no? El punto del tema del marco de referencia, creo que el desafío más grande que tiene la inteligencia artificial es ese, ¿no? De que no lleguemos a un Skynet, y no es para ser agorero ni mucho menos, pero sí es un hecho de que el marco de referencia donde nos movamos, cómo lo manejemos, quiénes sí, quiénes no, es crítico, ¿no? Los datos hoy por hoy, las fake news, hay mucha información errónea y cómo la vamos a manejar y qué vamos a incorporar a esos modelos, que está un poquito asociado al marco de referencia también, ¿no? Que estos tres puntos, digamos, estos tres es lo mismo, ¿no? Es cómo lo vamos a manejar, hacia dónde la vamos a llevar, qué sesgo le vamos a dar y cómo permitiremos que sucedan cosas o no sucedan cosas, ¿no? Y el último punto es que la dependencia que vamos a tener, que hoy tenemos de esas. Yo recuerdo cuando yo llegué a México en el 2007, yo tenía la guía Roji en mi auto. La guía Roji yo no sé ni dónde quedó, pero ya no lo uso más. Yo ahora uso si no tengo el celular no sé para dónde ir. Entonces, tenemos una dependencia tan grande que no tenemos un plan B, ¿no? Entonces yo creo que debemos crear un plan B para ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, después les daré el siguiente, hay algunas referencias y eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Gracias. Pasamos a la parte de las preguntas, chicos. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta? A ver. ¿Crees disculpe, cree que sea posible que se llegue a un escenario de Skynet? Mira, a ver, digo, es como todo, digo, que posible es posible, ¿no? Somos capaces de cualquier cosa. Como le decía, hay un libro ahí que dice que para el 2045 eso va a suceder. Yo creo que sí, pero depende de nosotros que no suceda, ¿no? Creo que lo que decía, el marco de referencia y lograr de que controlemos esa inteligencia artificial de una forma de que no llegue a eso. A ver, finalmente es como todo, en el mundo hay gente buena y gente mala. Si toca en manos de gente mala, son cosas que no podemos controlar, ¿no? Me gustaría decir que no, pero lo veo difícil. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, hace rato nos mencionó igual una parte de los sesgos de Amazon y de Google, de su inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Se deberían entrenar más las redes o para que no pasen esas cosas? Bueno, hay de vuelta, ¿no? Es lo mismo, es el marco de referencia, ¿no? A ver, tenés temas de datos, ¿no? Entonces, si tú partís del momento en que seleccionás los datos, ¿no? Y que esos datos estén balanceados, ¿no? Si yo voy a hacer un reconocimiento facial, cuando vaya a entrenar el algoritmo, que debiera tener un balance de todos los de todos los tipos de individuos que yo voy a escanear, ¿no? Entonces, si voy a una base de datos donde solamente hay hombres blancos, cuando vaya con un hombre negro, y no lo va a identificar, con una mujer no lo va a identificar, ¿no? Entonces,
ese es el punto, que vos decís, si yo soy, a ver, nosotros acá en Yucatán, lo haces en Yucatán y no te fijas a ver, con la diferencia que puedes tener con alguien del norte. Hay diferencias, digo, un yucateco y un norteño no son iguales. Entonces, si tú no lo entrenás con un yucateco y un norteño, vas a identificar mejor los norteños, los yucatecos que los norteños, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Llamar a tu amigo de allá y decirle, che, mandame 3 fotos de tu... Pero finalmente es ese balance en el cual de los datos que utilizás para que ese sesgo, que a ver, tiene que existir algo que permita, hoy no está, ¿no? Justamente creo que para mí es el problema, de que evite que eso sucede. Fíjate que alguien como Amazon hizo eso. O sea, no lo hicimos nosotros, lo hizo Amazon. Amazon usó el algoritmo de selección de personal. Ni siquiera lo probaron, ni siquiera se pusieron a ver de que, a ver, che, pero estamos, de cada 10 que seleccionamos son 8 hombres. ¿Por qué sucede esto? Entonces, ese es el punto que decís, en Amazon eso no está presente. Obviamente cada vez se está creciendo donde sí esa tendencia de que se controle más. Lo que pasa es que como todo es bonito ahora, que va rápido, nos olvidamos y no pensamos en el impacto que tiene en todas las mujeres que quedaron fuera por el algoritmo de selección, ¿no? Buenos días, mi pregunta era sobre todo en su experiencia que ya ha trabajado en la inteligencia artificial, alguien que se quiera dedicar a eso, ¿qué tipo de lenguaje tendría que aprender en base a su experiencia, ¿no? ¿Cuál le ha funcionado mejor? ¿Cuál se le ha dificultado un poco más? Mira, es lo que decía ahí, finalmente es el que te sientas cómodo dentro de esos límites en los cuales no vas a hacer PHP, por ejemplo, pero si tú estás con Python, estás con C++, estás con R, a veces vas a tener, a ver, mira, por ejemplo, esta aplicación MiMind está desarrollada en varios lenguajes, porque hay partes que son mejores para un back, otras para un front, otras para el algoritmo. Entonces, finalmente la integración entre todos es posible, porque probablemente tú no vas a hacer solo la aplicación, la vas a hacer con varios. Entonces, tú sabes Python, haces la parte de Python, otro hace la parte de C++ y el otro hace lo que tiene que ser en R. Entonces, ¿cuál es el mejor? No hay uno mejor. Hoy por hoy, Python, pero mi visión es un tema más de moda y de que es el más común, que porque sea el mejor, ¿no? Tampoco, a ver, lo que te digo hoy con el tema del procesamiento, las capacidades que tenemos, se cubre mucho de esas deficiencias que pueda tener el código, entonces lo lográs. Y finalmente un algoritmo es un algoritmo, o sea, un algoritmo lo haces en lo que sea, ¿no? Son pasos que hay que cumplir, ¿no? Obviamente, para algunas cosas se te van a dificultar más hacerlas en C++ que en Python, pero ahí está el punto de que tú digas, no, esto está complicado, trae un tipo que sepa C++ y me lo hagan C++ en vez de Python, ¿no? Pero no existe una tendencia, la tendencia hoy es Python, pero no es el único, ¿no? Disculpa, ¿cree que la inteligencia artificial representa algún peligro para el lado laboral, a los trabajadores, tomando en cuenta los servicios que se están automatizando y entre otras cosas? A ver, riesgo de vida no lo veo hoy, ¿por qué? Porque, a ver, no tenemos nada, ¿no? Pero finalmente es como a ver, los autos autómatas, ¿no? O sea, están en evolución y va a llegar. Y que van a fallar. Pero probablemente van a fallar menos que un humano. Porque ese es el tema, ¿no? A veces lo pensamos decir, bueno, sí, cuando falla uno hacemos todo un drama. Pero ¿cuántos accidentes se salvaron con ese auto autónomo respecto a un ser humano? Probablemente va a cometer muchos errores. Sí, todavía le falta, ¿no? Riesgo de vida no lo veo, pero sí, o sea, yo creo que estamos en un momento crítico en el cual debemos tomar conciencia del impacto que va a tener esto en nuestras vidas, de que está teniendo. O sea, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa a veces, digo, ¿por qué me están mandando estos mensajes? ¿Por qué están sabiendo lo que yo hago? ¿No? El otro día hablaba con un amigo y me dice, mira, yo mis cuentas bancarias las tengo en un celular que no lo tengo conectado a Telcel. Lo tengo en casa. Cuando tengo que hacer un pago, utilizo así, porque ahí evito el riesgo de que me miren todos esos temas, ¿no? A ver, finalmente, no digo llegar a esos extremos, pero son cosas que inevitables de que el que no quiere que le hagan un escaneo de sus datos, no te conectes a la red. No hay opción. Y si no te quejes, ¿no? Porque Facebook no es gratis, WhatsApp no es gratis, todo tiene un costo que lo pagamos con ese tipo de
de servicios que les damos, ¿no? Pero yo creo que un riesgo así de vida hoy no hay. Sí hay riesgos de repente de que alguna herramienta te lleve a hacer algo que no era lo esperado, ¿no? Bueno, mi pregunta va más al avance, ¿no? ¿Cómo pensaría usted que va a desarrollarse, por ejemplo, la inteligencia artificial para obtener datos por sí misma? O sea, ¿cómo se desarrollaría propia? ¿Cómo avanzaría o se desarrollaría sin la necesidad de un ser humano detrás de ella? A ver, digamos, a ese nivel no hemos llegado. Que vamos a llegar. Digo, el quantum computing que nos va a generar una potencia, va a lograr de que la computadora por sí sola, cuando tenga conciencia, cuando pasemos al tercer estado de la primera clasificación de la inteligencia, en ese estado, cuando tenga conciencia, va a tener la necesidad, entre comillas, de empezar a buscar hacia afuera, ¿no? Que hoy un poco sucede, ¿no? Cuando mandás un chatbot, en cierta forma, miremoslo, abstraigámonos un poco, pero el tipo está recorriendo y se pone a buscar, ¿no? Entonces, no te digo que, a ver, ¿cómo te lo pongo? Yo creo que... Puta, me perdí. Me perdí. ¿Qué me habías dicho? Bueno, ¿en cuántos años más o menos cree que podría pasar que...? Mira, yo creo que en los próximos 10 años es el periodo en el que esta inteligencia artificial va... Yo necesito vamos a estar en esa situación en la cual va a ser la transición entre la actual y la que va a crecer hacia una, llamemos una autoconciencia, ¿no? Pero va a depender mucho yo creo que la quantum computing y todo eso, de las capacidades que tiene la computadora porque es mucho análisis, ¿no? Finalmente lo que hace ahora es, o sea, la capacidad que tiene una computadora no la tenemos nosotros, ¿no? De analizar 500 fotos en 2 segundos, eso es imposible, ¿no? O sea, de esto de Mi Mind, de que te analiza 12.800 personas, eso es imposible, ¿no? Entonces, a eso hoy por hoy, en 10 años yo creo que... Y aparte no sabemos, ¿viste? Porque fíjate que nos pasó la pandemia. ¿Quién esperaba la pandemia? Todas esas cosas que van acelerando estos ciclos, ¿no? Bueno, y para... ¿Qué oportunidades laborales cree que haya aquí en México para alguien que se quiera dedicar a la inteligencia artificial? Mira, hay muchas empresas que trabajan con... Mira, yo conozco por lo menos 4 o 5. No conozco a nadie en Yucatán en particular, pero sí que tienen... Hay un instituto muy interesante, una empresa en León, en Monterrey, que da unos cursos muy interesantes y ellos están completamente enfocados en la inteligencia artificial. En Ciudad de México hay muchas empresas que hoy por hoy trabajan con esos temas. Y si tú vas a pensar, hoy casi todas las empresas algo al respecto hacen, ¿no? Y creo que finalmente está en ti, en buscarlo, ¿no? O sea, googlealo. Ahí va a estar todo. Pero hay. Si te interesa algo, yo te puedo ayudar. Hay empresas donde que hoy por hoy podés, te orientan hacia los distintos, ¿no? Los distintos caminos que tiene la inteligencia y vos después podés ver de involucrarte laboralmente con ellos o con algún otro lado, ¿no? Pero hay mucho. Buenos días. Dentro de los algoritmos de la inteligencia artificial existen aquellos que se encuentran búsqueda de soluciones con información. Utilizan las heurísticas. Me gustaría saber cuál es tu definición de heurística. ¿Qué te refieres con heurística? Hay un término de heurística dentro de los algoritmos de búsqueda. Me gustaría saber cómo la definirías. La verdad que no tengo idea. Ok, gracias. Una pregunta.
Aquí en la institución nuestros alumnos cuentan con un programa institucional de tutorías, que es un acompañamiento y una guía que dan los maestros hacia nuestros alumnos. También hay orientación psicopedagógica y vienen asociaciones externas a darnos pláticas. No habían mencionado ninguna asociación del servicio o de la plataforma de esta aplicación que mencionó MiMind. Esta aplicación es nueva, porque por ejemplo, cuando ellos vienen a darnos una plática, son del gobierno del estado, nos mencionan los servicios que hay las 24 horas en línea, los servicios que ellos pueden prestar en horas externas a un horario normal, pero de la plataforma MIND no nos habían mencionado nada. ¿Hay alguna restricción para usarla o es pública? Aparte de ingresar, ya mencionó usted que se puede ingresar allá por medio de un registro previo. ¿Es nueva esta plataforma? Mira, como te decía, desde el 2019 se hizo un piloto acá. Yo conozco justamente a un psiquiatra que trabaja en la Secretaría del Estado y de Salud, y él es el que está con eso, y no, que yo sepa, ¿no? O sea, de hecho ayer cuando les pedí, mira, ¿puedo pasar el video? Me dijo sin problema, ¿no? Y no, que yo sepa, no tiene ninguna limitante. Además, creo que si tú entras al celular ahora, la bajás, con ese código la puedes realizar. Son esas cosas que yo digo, ¿por qué no se le hace más propaganda, no? Porque, a ver, es gratis y tenemos algo que es maravilloso. Porque eso yo te digo, o sea, yo la primera vez que lo hice hace como 2 años, en 15 minutos, a mí me dijo que no tenía nada serio, digo, no sé, no estoy seguro. Pero en 15 minutos logró hacer un análisis, ¿no? Y está disponible. Que yo sepa, digo, no hay ninguna limitante. O sea, fíjate ahí, en esa, poné Mind y la bajás, y el código creo es SUC-515 o 505 o algo así, y con eso lo haces. Que yo sepa, no hay limitante. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok. Don Gabriel Catelli, es para mí un honor entregarle este certificado, este reconocimiento, ¿sí? Por la conferencia que nos ha impartido. Muchas gracias. Y que si la puede usted mostrar para nosotros.